Vamos a ver lo que es la norma internacional de auditoría 315, es identificación y valor del riesgo de incorrección material, y vamos a ver todo lo que nos habla acerca de los temas de procesos tecnológicos. Entonces, justamente también se los quería comentar para no dejarlo en el aire, y tampoco quería empezar la parte de la presentación y quedarnos a medias, ¿no? Entonces, ahorita son 12, yo tengo que son 12:18, pues nos vemos aquí en 20 minutos, ¿no? En 12:38, 12:39 nos vemos ahorita y ya seguimos con esta parte de la NIA 315. Para estirar un poquito las piernas, tomar un vaso de agua, despejarnos un poco para también ahorita poder igualmente recibir esa información que vamos a tener de la NIA 315. Entonces nos vemos ahorita en 20 minutos. Ya estamos de regreso. Espero hayan ahorita al menos tomado un vaso de agua, un refrigerio y poder continuar con ese tema de las normas internacionales. Voy a checar por aquí a ver si no tenemos una eh, pregunta. Por ahí vi que llegó un mensaje. Me preguntan acerca de que un cliente tiene una auditoría profunda. Dice, no se dio a conocer las diferencias que había detectado la autoridad y solicitó por promoción vía escrito en un buzón, en un buzón tributario. Ya transcurrieron 3 meses. ¿Qué procede en este caso? Pues ahí entiendo que en esta parte pues no te ha dado respuesta la autoridad. Pues yo lo que haría sería volver a mandar la información vía buzón tributario y esperar que te den respuesta acerca de. Dices que ya transcurrieron 3 meses, pero pues no estaría de más que lo mandaras vía buzón tributario adicional, y en dado caso de no recibir respuesta, pues sí ya acudir a la administración, ¿no? De que te corresponda para efectos de reconfirmar esta situación, ¿no? Eso es lo que yo haría en esa parte. Luego en esa cuestión la autoridad, pues sí, no nos da respuesta o anda en otros temas ahorita, entiendo, pero es lo que yo haría para efectos de poder ayudarte un poquito en esa situación. No me ha tocado ese caso, te soy honesto, no me ha tocado, pero pues si estuviera en esa situación es lo que yo haría. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que respecta a la NIA 315. Déjenme compartir información, la pantalla, y nos arrancamos de una vez. Pues entonces nos arrancamos. Esa norma internacional de auditoría 315, vamos a analizar lo que es la identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Entonces ya lo hemos reiterado durante estos sesión y la sesión pasada, que la auditoría es un enfoque basado en riesgos, ¿no? La auditoría de normas internacionales, la auditoría me refiero, que es un enfoque basado en riesgos, y la principal actividad que llega a tener esta NIA justamente es esta identificación, ¿no? ¿Cómo identificas, cómo haces esa valoración de ese riesgo? Entonces, justamente cuando tengamos esa situación, tenemos que acudir a esta NIA para efectos de ver qué es lo que nos indica, ¿no? La fecha de entrada en vigor de esta NIA 315 es aplicable a la auditoría de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2021. Como les acabo de comentar, esta es una de las últimas NIAs que se ha actualizado, y justamente esa es la entrada en vigor, ¿no? De 2021 como tal. El objetivo que persigue esta NIA es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude y error.
Durante la sesión les he dicho que la parte de incorrección material es a fraude de ahorro, se refiere al tema de los estados financieros. En esa cuestión de identificación de una incorrección material debida a fraude de error, es cuando tenemos en unos estados financieros los rubros que componen esos estados financieros y algún rubro puede ser objeto de un posible fraude o puede tener un error, pero lo que se enfoca estas niñas es con respecto a esta incorrección material que pudiera tener esta información financiera. Entonces no hay que perderlo de vista, ¿no? Y por eso hago el comentario que como tal, nosotros no somos mm, auditores que podamos determinar si hay un riesgo, o perdón, un fraude dentro de las organizaciones de las compañías, pero si hay, tendríamos que nosotros escalarlo a nivel que consideramos prudente, ¿no? Pero como bien lo dice aquí el objetivo, es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. O sea, aquí lo hace hincapié, ¿no? O sea, es un error o un fraude que pudiera existir a nivel estado financiero o en las afirmaciones. Justamente en esta niña vamos a ver cuáles son esas afirmaciones, ¿no? Que en ese sentido tenemos que conocer nosotros como auditores y saber cuándo aplicarlas, ¿no? A veces lo llegamos a hacer de manera muy mecánica, pero que sepamos que en la normatividad internacional vienen los parámetros de lo que tenemos que considerar para efectos de poder aplicar estas afirmaciones, ¿no? Con la finalidad de proporcionar un fundamento para el diseño e implementación de las respuestas a los riesgos valorados. Cuando veamos las respuestas a los riesgos valorados, vamos a conocer que son aquellos procedimientos que hacemos para nosotros poder llegar a una conclusión, una respuesta a un riesgo valorado, y lo vamos a platicar más adelante en una de las líneas, son aquellos procedimientos que hacemos. Un ejemplo, nosotros por ahí tenemos tal vez un riesgo con respecto a las partes relacionadas que yo les decía que es un riesgo de manera inherente, ¿no? Hay un riesgo por ahí hasta de riesgo fraude. Esa es mi identificación del riesgo. Mi evaluación del riesgo, pues bueno, ya la estoy ahorita analizando y voy a darle una respuesta a ese riesgo. Esa respuesta a ese riesgo, ¿cuál es? Pues yo para poder determinar si hay un riesgo o no en las partes relacionadas, tengo que hacer un procedimiento. Ese procedimiento se llama el de confirmación de saldos. Esa confirmación de saldos que entre partes relacionadas se da y dicen, sabes que yo tengo una cuenta por cobrar de 1 millón de pesos y la otra tiene una cuenta por cobrar. Una tiene por pagar, otra la tiene por cobrar. Son dos compañías, la compañía A y la compañía B. Tienen una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Esos saldos deberían de ser los mismos, ¿no? En dado caso de que no, pues bueno, se tienen que hacer las aclaraciones correspondientes. Bueno, las administraciones lo tienen que hacer. Pero esa confirmación que yo estoy mandando y esa contestación que tenga de estos, esa es una respuesta al riesgo. Estoy teniendo procedimientos que van a ser una respuesta. Al igual y no me voy a quedar ahí, porque pues, si es una parte relacionada, no me voy a quedar ahí, sino que también voy a solicitar las integraciones, voy a ver las integraciones, la antigüedad de los saldos de estas operaciones de partes relacionadas, esos saldos, y voy a posiblemente aplicar otro procedimiento supletorio, ¿no? Voy a querer ver tal vez alguna cobranza, algunos pagos, la documentación soporte, todo eso que hacemos ya de procedimientos, eso es la respuesta a los riesgos. Entonces, lo vamos a ver un poquito más profundo cuando ya veamos esta NIA en específico, pero solamente quería comentarles que esta parte de identificación y valorar el riesgo y la respuesta a ese riesgo son aquellos procedimientos que nosotros hacemos como auditores, ¿no? Ahorita les acabo de dar un ejemplo, tenemos muchos ejemplos más, pero nada más para empezarlo a definir desde esta etapa, ¿no? Entonces, como lo vuelvo a reiterar, pues este objetivo es identificar, valorar los riesgos de corrección material, tanto a nivel de estados financieros como a nivel de afirmaciones, mediante ese conocimiento de la entidad, su entorno y su control interno.
y con la finalidad o tener una seguridad razonable del diseño e implementación y de estas respuestas a los riesgos valorados de incorrección material, ¿no? Yo ahorita le estoy dando un ejemplo de tema sustantivo, pero también puede haber procedimientos que se hagan con tema de cuando te vas a enfoque de controles, ¿no? Cuando te vas en enfoque de control, al momento que tú estás realizando tus pruebas de eficacia operativa, esas pruebas que tú estás realizando también se pueden considerar como una posible respuesta al riesgo, pero eso se va a abordar ya muy específico cuando estemos viendo ya esa niña en particular. Una parte importante, como lo hemos ido haciendo en el transcurso de estas sesiones, de este diplomado, les decía que una parte importante es poder comprender el tema de las definiciones, ¿no? De nada nos sirve poder ahorita estar hablando de ciertos términos si hay cosas que no entendemos el fundamento, ¿no? La definición. Entonces, dentro de estas NIAs, en cada una de las NIAs vienen ciertas definiciones que debemos de tomar en consideración para que ya cuando empezamos a hacer el análisis de la norma, podamos nosotros ya tener una definición como tal, ¿no? Y en ese sentido, mira, es que ya me acordé que la definición decía que esto se refería a esta situación, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que nos define la norma con respecto a algunos conceptos, ¿no? En el tema de las afirmaciones, su definición nos dice que son representaciones explícitas donde van a tener el tema del reconocimiento, la medición, la presentación y la información a revelar. Más adelante vamos a tocar ese tema más a detalle, porque más a detalle lo vamos a poder ver. ¿Para qué nos sirven esa clase de afirmaciones, no? Y cuándo las podemos utilizar. Eso es algo que es básico en la parte de auditoría, estar conociendo el tipo de afirmaciones y para qué llegan a servir cada una, ¿no? Eh, y la única finalidad que tienen estas afirmaciones son aquellas que se representan en los estados financieros y que están preparados bajo un marco de información financiera aplicable. Para eso nos llegan a servir a nosotros como auditores, para nosotros poder hacer nuestros procedimientos de auditoría y poder determinar si están cumpliendo con algunas características que vamos a ver en adelante, como son ocurrencia, derechos y obligaciones, eh, exactitud, la evaluación. Yo lo asemejo y lo pongo así sobre la mesa, cada uno tiene su punto de vista diferente, pero en la normatividad local, que son las normas de información financiera mexicanas, que son la parte que regulan el tema contable, por ahí tenemos los postulados básicos, ¿no? En esos postulados básicos, las personas, las compañías, los diversas entidades, organismos que hacen una contabilidad, pues se tienen que basar en ese marco conceptual, ¿no? De que son postulados básicos. En el tema de auditoría, son aquellas eh, afirmaciones los que nos van a ayudar a verificar que realmente se estén cumpliendo con estas cuestiones de integridad, de evaluación, de exactitud. Por eso lo puse sobre la mesa, ¿no? Para mí, si me llegan a preguntar, ese tema a mí de afirmaciones, son aquellas representaciones explícitas, como lo acaba de mencionar la redacción, que nos van a ayudar a nosotros a verificar si no hay un riesgo en alguna afirmación, que realmente sí sea los rubros que están en los estados financieros, pues realmente puedan reunir estas características que consideramos que es la información financiera fidedigna, ¿no? Entonces hay que corroborar nosotros como auditores que realmente se estén cumpliendo con estas afirmaciones a nivel rubro, ¿no? O a nivel estados financieros. Entonces yo lo asemejo mucho como al tema de los postulados básicos, pero ese es un tema que es para acá de auditoría, en donde tenemos que tener de manera inerte, que tenemos que conocer estas afirmaciones para poder nosotros realizar nuestros procedimientos y ya al final concluir si el rubro
del estado financiero al que nosotros estamos sometiendo a revisión, pues está razonablemente eh, correcto, ¿no? Como lo marcan la normatividad. Entonces, esta es la definición que tiene como afirmación. El auditor utiliza esas afirmaciones para considerar los diferentes tipos de incorrecciones potenciales que puedan ocurrir en identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material. También hay una definición de lo que es el riesgo del negocio, y en el riesgo del negocio nos hace mención de que puede ser derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones, omisiones significativos que podrán afectar negativamente la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos o ejecutar estrategias. Por eso es importante, y lo marca aquí la norma, lo indica, que tenemos que hacer el conocimiento del negocio, o sea, tenemos que hacer el conocimiento de la entidad. Por eso cuando nosotros hacemos la primera entrevista, en dado caso de ser un cliente prospecto, hacemos la mención de que, oye, ¿quiénes son tus principales clientes? ¿Quiénes son tus principales proveedores? Eh, ¿Bajo qué marco de información financiera estás tú contabilizando? ¿Tienes alguna cuestión que tengas que estar haciendo esta parte de información financiera compartiendo con algún ente regulador? Hacer este conocimiento del negocio, ¿por qué? Porque justamente habla esta definición, ¿no? Que también puede darse el riesgo de negocio que pues puede afectar negativamente la capacidad de la entidad para llegar a concluir sus objetivos, ¿no? Yo doy a veces este ejemplo que un riesgo del negocio que pudiera darse de manera ejemplificada, pues doy siempre el ejemplo de cuando llegó el tema del streaming a México, ¿no? Llegó el tema del streaming a México y anteriormente, pues cuando tú querías ver alguna película en casa, querías ver alguna serie, tenías que ir a algún lugar físico para hacer una renta, ¿no? Tenías que ir hasta desplazarte a este lugar y en ese lugar rentarlo y ya posteriormente lo regresabas, ¿no? Lo que hubieras rentado, ya sea una serie, una película. Y en esa parte ellos no identificaron que había un posible riesgo de negocio con un competidor, ¿no? Con un competidor, que en ese sentido fue un streaming, en donde ya mediante un desarrollo tecnológico, hablamos ahorita de tecnología, justamente con la inteligencia artificial que les acaba de comentar, pues ya prácticamente podías estar ya rentando, ¿no? Ya rentando una película sin salir de casa, una serie sin salir de casa, un documental, un concierto, hasta grabado, todo eso lo podrías ya o lo podemos hacer desde un streaming. Y esa parte, en ese momento, los dueños de ese tipo de negocios en donde tú ibas alquilabas, no lo previeron, o al igual y si lo previeron, no tomaron cartas en el asunto para poder actualizarse y poder meter eh, una línea de negocio nueva en donde pudiera ser eh, o pudiera competir con estas nuevas tecnologías y en ese sentido, pues a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial hay una marca muy importante que desapareció de este giro de negocio porque no pudieron identificar este riesgo que estaba latente, ¿no? En este riesgo de negocio que había por otros competidores. Entonces, justamente esta definición, con el ejemplo que yo les doy, porque a veces las definiciones que vienen en las normatividades son un poquito más técnicas, ¿no? Entonces siempre hay que poner algo que esté como más adaptado hacia nosotros y en ese sentido tratar de interpretarlo, ¿no? Entonces es un ejemplo que yo pongo, hay va a haber un riesgo de negocio ahí, no lo supieron identificar, no lo supieron trabajar y en esa parte, pues bueno, se vieron con la necesidad de poder cerrar y en esa parte, pues bueno, se vio muy robustecido en las plataformas digitales porque, pues bueno, ya todo el mundo lo que hace es rentar esa plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es lo que se puede definir como un riesgo de negocio en un tema ejemplificado, ¿no? También en la parte de los controles, que era lo que les vengo comentando, las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, su enfoque es basado en controles. O sea, realmente te dice prueba controles. O sea, primer paso, probar controles. Ya así como consecuencia de que no llegues a confiar en controles,
Entonces ya te pasas al escenario B, que el escenario B es pues ya hacer los procedimientos sustantivos, pero lo que realmente marca la norma es que hay que irse primero por controles. O sea, el primer paso es controles, no confío en controles, entonces pues ya me voy por la sustantiva, ¿no? Entonces aquí lo que te define es qué es la cuestión de controles y los controles lo define la norma como aquellas políticas y procedimientos que establece la entidad para alcanzar los objetivos de control de la dirección o los responsables del gobierno de la entidad. Entonces, ahora que ya escuchemos la palabra controles, nos tiene que llevar como referencia a que hablamos de las políticas y de los procedimientos. Eso es lo primero que tienes que llevar. Y también hace la definición de lo que son las políticas. Y las políticas nos dice que son aquellas declaraciones de lo que debería o no debería hacerse dentro de la entidad para efectuar el control. Entonces aquí te digo, pues son ahí términos muy técnicos, bueno, declaraciones de lo que debe hacer y no debe hacer, pero ¿a qué se refiere, no? Yo les pongo siempre un ejemplo muy claro, ¿no? Una política podría ser, en el término de una organización, tema de la evaluación de un inventario, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es tu política acerca de tu evaluación del inventario? Pues mi política va a ser que lo voy a evaluar todo con PEPS. O no, mejor yo quiero evaluar con promedio. No, pero pues ¿cuál? No, o sea, decídete entonces, hay que dejarlo por escrito, por promedio, Peps. A ver, vamos a dejarlo. No, bueno, vámonos por promedio, creo que nos conviene más. Entonces ya se queda en una política hacerlo el inventario, la evaluación por tema de promedios. Entonces eso ya está. Entonces por eso son declaraciones de lo que debería hacerse o no debería hacerse, ¿no? Entonces ya no podría haber alguien que posteriormente quiera llegar y cambiar esa política. Sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer, pero ya va a estar establecido que si esta persona, el encargado del inventario o la persona responsable de hacer esa evaluación, pues ya no va a poder cambiar el método de evaluación, ¿no? de ese inventario, porque por política dice que son promedios. Y si en dado caso se llegara a hacer, pues tendrá que haber los argumentos muy sólidos y todo el análisis para poder hacer el cambio del posible método de evaluación. Entonces, ese tema de políticas, eso es a lo que se refiere, ¿no? Que debe de haber un control para nosotros verificar, nosotros como auditores, nosotros nada más vamos a verificar. Estos controles son de la organización. Ellos son los que ponen esos controles. Nosotros solamente vamos a validar que esos controles estén operando de manera correcta y estos controles pues deben de estar estipulados en políticas y procedimientos. Una de las primeras cosas que uno como auditor llega a las compañías en ese sentido es, oye, ¿tienes manuales de políticas y procedimientos? Y la mayoría de las veces nos dicen que no. La mayoría de las veces, no todos, pero sí la mayoría de las veces que nos dicen que no. Entonces ya desde ahí empiezas a determinar qué tanto vas a tener de seguridad de posiblemente revisar controles, porque si no tienen un manual de políticas o procedimientos, pues ya dudarías poder confiar en controles. No necesariamente por no tenerlo plasmado por escrito, no hay controles. Hay compañías que no lo tienen en un manual de políticas y procedimientos, pero sus controles son muy robustos, o sea, tienen controles establecidos muy buenos, pero no por no tenerlos por escrito, no es que no los tengan, no, sí los tienen, solamente que no están por escrito. Entonces ahí es donde ya el auditor, pues mediante su juicio profesional, pues va determinando, ¿no? Su debido enfoque. Pero bueno, eso es lo que marca acerca de estos controles y los procedimientos lo define como que son aquellas acciones para implementar las políticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O sea, sí, ya definí la política de los inventarios que se van a evaluar, ok, mediante este tema de promedios, ok, y cuáles van a ser los procedimientos que vas a tener que realizar para esos controles, para cerciorarte que realmente sí se estén haciendo la evaluación con promedios, ¿no? Entonces ya todos esos procedimientos ya son todas esas acciones, ¿no?